Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 226. El tema de hoy, cómo usar tu influencia para bien. La historia es, en muchos aspectos, una historia de influencia. El liderazgo consiste en influir. Todo el mundo influye en alguien. Por lo tanto, en un sentido, todo el mundo es un líder. Los sociólogos nos cuentan que incluso la persona más introvertida influirá a 10.000 personas durante su vida. Todos nos influimos los unos a los otros en multitud de maneras, desde lo que comemos en el almuerzo y las películas que vemos, hasta los asuntos más importantes que conciernen la verdad y la ética. Al mirar en retrospectiva mi vida, veo que he sido influido por mucha gente, mis padres, profesores, amigos y mi familia. Igual que yo he sido influido por otros, inevitablemente lo que hago y digo influirá a otros para bien o para mal. Como dice el proverbio africano, si crees que eres demasiado pequeño para marcar la diferencia, es porque no has pasado la noche con un mosquito en la habitación. El mosquito marca la diferencia molestando, pero el principio es el mismo. Una persona puede detener una gran injusticia, una persona puede ser la voz de la verdad. El amor de una persona puede salvar una vida. Cada persona importa. ¿Cómo puedes maximizar tu influencia y usar esa influencia para bien? Vamos a leer el primer texto de hoy en Salmos capítulo 96. Vamos a leer versos del 1 al 13. Vamos a leer también en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Ubíquense en Salmo 96 y si tienen la versión PDT, podemos leer juntos lo mismo. Dice así: que todo el mundo cante al Señor. Canten al Señor una nueva canción. Que todo el mundo cante al Señor. Canten al Señor. Bendigan su nombre. Anuncien todos los días las buenas noticias de que Él nos da la victoria. Cuenten entre las naciones acerca de su gloria. Cuéntenles a todos los pueblos las maravillas de Dios. El Señor es grande y digno de la máxima alabanza. Es más temible que todos los dioses. Los dioses de otras naciones no son sino ídolos. En cambio, el Señor hizo el cielo. Hay esplendor y majestad ante su presencia, poder y belleza en su templo santo. Familias de las naciones, alaben al Señor. Den la gloria y el poder al Señor. Alaben el nombre del Señor, lleven ofrendas al templo. Alaben al Señor en su hermoso templo, que toda la tierra tiemble delante de Él. Anuncien a las naciones, el Señor es Rey. Él estableció el mundo, no será removido. El Señor juzgará a los pueblos con imparcialidad. Que el cielo se alegre, que la tierra se ponga contenta, que el mar y todo lo que hay en él griten de alegría. Que estén felices los campos y todo lo que crece en ellos. Que los árboles del bosque canten de alegría. Que todo el mundo esté feliz, porque el Señor viene a gobernar al mundo. Él gobernará el mundo con justicia y a las naciones con fidelidad. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Vamos entonces ahora al primer punto. Por el bien de todos es el primer punto. Por el bien de todos. Dios eligió a Israel y bendijo al pueblo de Israel de una manera especial. Su propósito no era que se sintieran orgullosos y superiores a los demás, sino que fueran una bendición para el mundo entero, como lo dice Génesis 12:3. Fueron bendecidos para ser bendición y fueron llamados a usar su influencia para el bien de todas las naciones. Ahora, Dios nos ha escogido a nosotros, la iglesia, para ser una bendición para todos los pueblos. Tú has sido bendecido para ser bendición. Eso debemos tenerlo siempre en cuenta y muy presente en nuestra vida. Este salmo tiene un enfoque multinacional. Proclama las maravillas y las bendiciones de Dios para todos. Tú estás llamado a bendecir. ¿Cómo vas a bendecir? Primero, mediante la alabanza. Es interesante subrayar de paso que la alabanza debería ser creativa e incluir la innovación. En el Salmo 96:1 dijo, ellos cantaron un cántico nuevo. También puedes bendecir mediante el testimonio. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Y que se diga entre las naciones, el Señor es Rey. Eso lo acabamos de leer en los versos 2, 3 y 10.
No sé si usted hoy se ha levantado con un cántico en su boca. Es tiempo de adorar al Señor, de darle canciones de alabanza y con toda su creatividad alabe al Señor. De un cántico nuevo. Vamos a orar. Ayúdanos, Señor, a evitar ser personas encerradas en sí mismas o buscar complacencia. Que todo lo que hagamos individualmente y en comunidad se enfoque hacia afuera para así traer bendición al mundo, proclamando tu salvación día tras día. Señor, queremos ser bendición para otros. Ayúdanos a hacerlo y llénanos de ti. Amén. Ahora vamos a 1 Corintios. Ubíquese en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 9. Primera carta de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 18. Recuerden que estamos leyendo en la traducción bíblica PDT, Palabra de Dios para todos. Dice así: derechos de Pablo como apóstol. ¿Acaso no saben que soy un hombre libre? ¿Es que no saben que soy un apóstol? ¿No he visto a nuestro Señor Jesús? Bien saben que ustedes son ejemplo del trabajo que hago para el Señor. Puede que ustedes no me acepten como apóstol, pero para ustedes sí lo soy. Ustedes son la prueba de que soy un apóstol del Señor. Esto les contesto a los que me critican. La verdad es que como apóstoles tenemos el derecho de recibir comida y bebida de parte de ustedes. Hasta podemos llevar a una esposa creyente cuando viajamos, como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. ¿O es que Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que tener otros trabajos para ganar nuestro sustento? ¿Qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida del rebaño y no toma de su leche? Pero esto no es solo un punto de vista humano. La ley de Dios también dice lo mismo. Así está escrito en la ley de Moisés: no le pongas bozal al buey que trilla o al buey cuando trilla. Al decir esto, ¿estaba Dios preocupado por los bueyes? Más bien se refería a nosotros. La escritura es para nuestro bienestar. Por tanto, el que ara la tierra como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir una parte de la cosecha. Así que como nosotros hemos plantado semillas espirituales en ustedes, ¿es mucho pedir que cosechemos cosas materiales? Si otros reciben sustento de ustedes, más derecho tenemos nosotros. Pero no hemos hecho uso de ese derecho. Al contrario, hemos soportado todo para no poner obstáculos a la comunicación de las buenas noticias acerca de Cristo. Como ustedes ya saben, los que trabajan en el templo reciben su comida del templo y los que atienden el altar también reciben parte de las ofrendas. De la misma manera, Dios ha ordenado que los que anuncian la buena noticia de salvación vivan de ese trabajo. Pero yo no he usado esos derechos. Tampoco les escribo para que me den algo. Prefiero morir que perder el motivo de mi orgullo, porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo, es solo mi obligación, y pobre de mí si no lo hago. Y si lo hago, este trabajo, por mi propia voluntad, entonces merezco una recompensa. Pero no lo he elegido yo, sino que es una obligación que me ha sido dada. ¿Y cuál es mi recompensa? Que puedo anunciar la buena noticia de salvación libremente sin pedir nada a cambio. Es decir, que no hago uso del derecho que tengo de recibir un pago por mi trabajo de anunciar la buena noticia de salvación. Listo, entonces ahora sí vamos al segundo punto. El segundo punto es: difunde las buenas noticias. Pablo es profundamente consciente de su influencia como cristiano y en particular como apóstol. Está determinado absolutamente a maximizar su influencia para bien y soportarlo todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Parece que ve su llamado a la soltería como una de las maneras en las que puede maximizar su influencia. No está sugiriendo que haya nada de malo en el matrimonio. Parece que los otros apóstoles, incluyendo los hermanos de Jesús y Cefas, o sea Pedro, estaban todos casados.
Otra manera en la que busca maximizar su influencia es teniendo un segundo trabajo con lo cual sostenerse la vida. Le interesa mucho señalar que no necesita trabajar, porque dice en el verso 14, el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de ese ministerio. O como traduce Eugene Peterson, aquellos que difunden el mensaje eran sostenidos por aquellos que creían en el mensaje. En otras palabras, como cristianos, deberíamos apoyar financieramente a aquellos que difunden el Evangelio a tiempo completo. Lo que Pablo quiere decir es que aunque tenía derecho, no hizo uso del mismo derecho. Sin embargo, no ejercimos este derecho, dijo en el verso 12, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo está totalmente apasionado por la predicación del Evangelio. No quiere que nada impida que éste tenga su máximo impacto. Por eso, no hace uso de ninguno de sus derechos, ya que su misión es lo más importante. Se siente bajo la obligación de hacerlo y así escribe: ay de mí si no predico el Evangelio. Simplemente está expresando la obligación que siente. Lo que quiere más que nada es que la gente pueda escuchar el Evangelio gratuitamente. Preferiría morir que privarse de la oportunidad de predicar el Evangelio sin costo alguno. Dijo en el verso 15, prefiero morir a que alguien me prive de ese motivo de orgullo. Esta es una de las razones por la que estamos determinados a que nadie tenga que pagar por hacer un curso, por estar en un grupo de sanidad, que nadie tenga que pagar por ir a un grupo de alfa, ¿sí? También es la razón por la que tenemos que resistir todo intento de persuadirnos de que pidamos dinero a los invitados tan pronto como terminen el alfa. No queremos que la gente pague directa o indirectamente por el privilegio de oír el Evangelio. Pablo dice, prefiero morir. Recuerdo cuando Billy Graham vino a predicar a Londres en 1989, dice Nicky Gumbel. En un momento se sugirió que para que no se echaran a perder las entradas se vendieran por un valor nominal de 1 libra esterlina. La sugerencia fue rechazada en pleno. Billy Graham había determinado que él siempre predicaría el Evangelio gratuitamente. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a seguir el ejemplo del apóstol Pablo y a maximizar el impacto y la influencia de predicar el Evangelio, poniéndolo a la disposición de todos gratuitamente, sobrellevando lo que haga falta para no obstaculizar el Evangelio de Cristo. Ayúdame, Señor, a seguir siendo de bendición para las personas. Que el dinero no sea un obstáculo para predicar tu palabra y que para que la gente llegue a los pies tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora les invito a que abra su Biblia en Eclesiastés, capítulo 9. Leamos desde el verso 13. Leamos el capítulo 10 completo, el capítulo 11 completo y también el capítulo 12 desde el 1 hasta el 14. Entonces iniciamos en Eclesiastés capítulo 9, verso 13. Tuve ocasión de ver a un sabio haciendo algo que me pareció muy inteligente. Había un pueblo pequeño y con pocos habitantes. Vino un rey muy poderoso y sintió con sus ejércitos a ese pueblo. Pero en ese pueblo había un sabio que era pobre, pero que usó su inteligencia para salvar al pueblo. Sin embargo, una vez acabado todo, se olvidaron del sabio pobre. A pesar de todo, yo creo que la mejor fortaleza que se puede tener es la sabiduría. Y aunque esa gente se olvidó de ese sabio pobre y dejaron de escucharlo, yo sigo creyendo que la sabiduría es mejor. Unas pocas palabras dichas en voz baja por un sabio son mucho mejor que las palabras dichas a gritos por un gobernante tonto. La sabiduría es mejor que las armas de guerra, pero un ignorante puede acabar con todo lo bueno. Eclesiastés capítulo 10. Hasta el mejor perfume huele mal por culpa de unas pocas moscas muertas. Un poco de ignorancia arruina mucha sabiduría y honor. Los pensamientos del sabio lo llevan por el camino correcto. Los pensamientos del falto de entendimiento lo llevan por el mal camino. Un ignorante muestra su estupidez, aunque esté simplemente caminando por la calle. Todo el mundo se da cuenta de lo tonto que es. Si haces algo que enfada al jefe, cálmate. Con calma puedes hacer desaparecer su enojo. Hay algo más que he visto en esta vida y que no es justo. Es un error muy común entre los gobernantes. Les dan cargos importantes a gente incapaz, mientras que los sabios ocupan posiciones sin importancia. He visto sirvientes montando a caballo y a gente que debiera ser gobernante caminando como esclavos al pie de ellos.
El que cava un hoyo caerá en él. El que derriba una pared será mordido por una serpiente. El que mueve grandes piedras sale lastimado. El que corta árboles corre peligro de que le caigan encima. La sabiduría hace más fáciles los trabajos. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Puede ser que alguien sepa encantar serpientes, pero si lo muerden antes de encantarlas de nada sirve. La palabra del sabio trae gloria, pero la del ignorante destrucción. El falto de entendimiento empieza hablando tonterías y termina diciendo burradas. No se cansa de hablar de sus proyectos, pero nadie sabe lo que pasará en el futuro ni lo que sucederá más adelante. Al tonto no le alcanza la inteligencia ni siquiera para aprenderse el camino a la ciudad, así que toda su vida pasará trabajos. Un país se perjudica cuando su gobernante no tiene mucha experiencia y cuando sus dirigentes se la pasan todo el tiempo en reuniones sociales. A un país le conviene que su gobernante sea de una familia respetable y que sus dirigentes se controlen en su comida y bebida. Deben alimentarse para reponer sus fuerzas, no para embriagarse. El que es flojo para el trabajo pronto verá su casa averiada y el techo caerse. Comer agrada a la gente, el vino le alegra la vida y el dinero resuelve muchos problemas. No hables mal del gobernante ni pienses mal de él. No hables mal de los ricos ni siquiera estando solo, porque un pajarito puede ir a contárselo. Eclesiastés capítulo 11. Enfrenta el futuro sin temor. A donde quiera que vayas, haz el bien, que después de un tiempo el bien que hagas te será devuelto. Invierte lo que tienes en diferentes negocios, porque no se sabe las calamidades que puedan suceder en esta vida. Hay varias cosas de las que puedes estar seguro. Si las nubes están cargadas, seguro que va a llover. Si un árbol se cae, ya sea el sur o hacia el norte, ahí se quedará. Esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recojan las cosechas. Así como no sabes cómo entra el espíritu en una criatura que está en el vientre de su mamá, así tampoco sabes lo que hace Dios, creador de todo. Siembra en la mañana y vuelve a sembrar en la tarde, porque no sabes cuál de las siembras saldrá mejor, si la una o la otra, o si ambas darán un buen resultado. Qué bueno es vivir y ver la luz del sol. Debes disfrutar todos los años de tu vida sin importar cuánto tiempo vivas, pero no olvides que también habrá muchos días oscuros y difíciles. Todo el que viene al mundo vivirá poco tiempo. Que el joven sirva a Dios. Jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida, pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. No se dejen dominar del mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven. Capítulo 12. Acuérdate de tu Creador cuando todavía eres joven, antes de que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez, y así no tendrás que decir ya no encuentro gusto a la vida. Ten siempre presente a tu Creador antes de que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan y vuelvan las nubes oscuras después de la lluvia. Llegará el día cuando los que cuidan la casa temblarán de miedo, y los que fueron fuertes se inclinarán. Las mujeres que molían el grano se detendrán porque quedarán muy pocas. Los que una vez miraron por sus ventanas perderán la vista. Las puertas de las tiendas de la calle estarán cerradas. La piedra que molió el grano quedará en silencio, pero los sonidos ruidosos de los pájaros se harán aún más ruidosos y los buitres descenderán sobre la tierra. Cuando bajen de lo alto verán cosas espantosas. Así que acuérdate de tu Creador antes de que el almendro pierda su belleza, antes de que el algarrobo se marchite y antes de que el alcaparro pierda sus hojas. Los seres humanos marchan a su lugar final de descanso. Siempre habrá gente de luto yendo y viniendo. Acuérdate de tu Creador antes de que se rompa la lámpara de plata, antes de que se aplaste el cuenco de oro, antes de que se quiebre el cántaro contra la fuente y antes de que la olla se aplaste en el pozo. Tu cuerpo volverá al polvo de la tierra y tu espíritu que vino de Dios volverá a él. El maestro dice, nada tiene sentido, todo es una pérdida de tiempo. Conclusión. El maestro fue muy sabio y usó su inteligencia para educar a la gente. Estudió y preparó cuidadosamente gran cantidad de sabias hazañas.
y enseñanzas. Se esforzó mucho para encontrar las palabras correctas y escribió sus enseñanzas con honestidad y sin engaño. Las palabras de los sabios son como aguijones y las colecciones de dichos son como varas puntiagudas dadas por un solo pastor. Los libros se multiplican sin fin, pero te advierto, hijo mío, que estudiarlos y escribirlos cuesta mucho trabajo y cansancio. Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandatos. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. Amén. Muy bien, qué buenos estos proverbios de Eclesiastés. El tercer punto, planta buenas semillas. Salomón es muy consciente del poder de la influencia. Esta influencia puede ser para bien o para mal. Una persona sabia puede salvar a una ciudad. Por otro lado, un solo pecador destruye mucho bien. Hitler, Stalin, Pol Pot son ejemplos manifiestos de este principio. Un ser humano puede usar para el mal y causar un gran daño. Pero la influencia no tiene que ser tan grande como la de esos tiranos para tener un mal efecto. Las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Asimismo pasa con una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Si hasta una mosca muerta puede tener una mala influencia, el menos influyente de los seres humanos puede tener una influencia para bien o para mal. Todos podemos ser la mosca en el perfume. El autor tiene mucho que decir sobre cómo ser una buena influencia en vez de una mala. ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta? Primero, vigila tus palabras. Salomón nos recuerda que las palabras del sabio son placenteras. Responde a las palabras ásperas con calma. Evita murmurar y hablar mal de tus líderes. Sé cuidadoso con lo que dices o incluso con lo que piensas. No injuries a la gente ni con el pensamiento ni en privado maldigas, pues las aves del cielo pueden correr la voz. Tienen alas y pueden divulgarlo. Entonces, vigila tus palabras. Otra cosa que debemos tener en cuenta es tomar riesgos. Necesitas tomar riesgos para maximizar tu influencia para el bien. Lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8. En otras palabras, viene a decir que quien no se arriesga, no gana. Amar es arriesgarse a no ser correspondido en el amor. Intentarlo es arriesgarse al fracaso. Pero los riesgos se han de tomar, porque el mayor peligro en la vida es no arriesgar nada. Si somos demasiado cautelosos, nunca lograremos nada. Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Podemos aplicar este principio a la plantación de iglesias, la cual requerirá de riesgos y determinación. No debemos amilanarlos por los obstáculos que parecen ser insuperables. No debemos desalentarnos por el viento y las nubes. Otra cosa que debemos tener en cuenta para que podamos ser de buena influencia es propagar tus esfuerzos. Para maximizar tu influencia puede que tengas que combinar diferentes oportunidades en tu vida. Siembra tu semilla en la mañana y no te des en reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. No apuestes todo al mismo número, combate en todos los frentes para sacar el mayor partido a cada oportunidad. Es por esto por lo que como iglesia intentamos sembrar semillas en todas las direcciones, mediante la alabanza, la oración, el liderazgo, el discipulado, la formación teológica, la transformación social, la evangelización, el trabajo en prisiones, con los pobres, con los marginados. En todos los frentes que trabajemos como iglesia son esfuerzos que se propagan en una y otra forma para poder recibir cosecha. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta para tener una buena influencia es usar nuestras oportunidades. La vida es corta y tus oportunidades son limitadas. El proverbista dice más: si el hombre vive muchos años,
y todos ellos los disfruta, alégrate joven en tu juventud y deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. El libro termina con una conclusión a todas sus preguntas e investigaciones. El significado de la vida reside en última instancia en tu relación con Dios. Hónralo y guarda sus mandamientos. Este es el deber completo de toda persona. El respeto al Señor, la honra y la obediencia es lo que hace que podamos ser plenos y de una muy buena influencia. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a honrarte, a guardar tus mandamientos, a obedecerte y ayúdame, Señor, que de esta forma yo pueda ser una buena influencia para las personas, una influencia para el bien y no para el mal. Ayúdame a sacar el mayor partido de toda oportunidad que has puesto delante de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, Eclesiastés 12:12, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que mucho leer causa fatiga. Aquella sí que era una afirmación profética. ¿Tendría idea Salomón de la cantidad de libros que serían escritos? Describe la pastora Pipa. Sobre todas las materias posibles con el transcurso de los años, hay muchísimos libros hermosos e inspiradores, pero también hay muchos otros que no lo son tanto. Coincido un poquito con uno de mis hijos. Hace muchos años estaba ayudándole a hacer sus deberes de lectura y comentó, no me gustan los libros, tienen palabras en ellos. Claro que sí tienen palabras, de palabras están hechos los libros. Bueno, le damos gracias a Dios por este devocional, de verdad que nos inspira a trabajar para ser una buena influencia en medio de las personas que el Señor nos ha puesto, una buena influencia en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en el lugar a donde quiera que estemos, en el estudio, podamos influenciar para bien. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.